Hola, un gusto que me vean, obviamente, porque yo no los puedo ver. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones y que hayan descansado, pero sobre todo que se encuentren en buen estado. Como ya saben, vamos a estar llevando nuestras clases en línea por lo que resta de... Seguramente, bueno, supuestamente de momento solo está confirmado hasta el 30, pero todavía no entramos a la fase 3 de esta pandemia, entonces esto se va a prolongar todavía mucho más y lo más seguro es que esto vaya por largo, pero eso es a vista propia, ¿verdad? Todavía no hay ningún comunicado oficial de parte de la universidad, así que de momento pues vamos a estar llevando una dinámica que la verdad es un tanto nueva tanto para mí como para ustedes, o eso me imagino. Y pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿les parece? Empecemos. La última vez que nos vimos, que habrá sido que hace ya aproximadamente 5 semanas, estuvimos viendo un poco de lo que iba a ser el dimensionamiento geométrico de tolerancias y demás, ¿sale? Por ahí les había dicho que les iba a dejar algo de tarea, que en teoría la tarea fue leer un documento PDF en el cual íbamos a basarnos para este apartado de las clases, ¿sale? Pero yo creo y estoy casi seguro de que nadie o a escasas personas leyeron ese documento en primero porque eran vacaciones y en segundo pues porque estaba en inglés, ¿va? Lo que vamos a estar tratando las siguientes 3 clases va a ser eso mismo, ¿sale? Entonces empecemos. El cómo se va a estar tratando el apartado en cuestión va a ser sobre las reglas establecidas por la ASME. ¿Va? La ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. ¿Sale? Esta es una sociedad pues americana de Estados Unidos, un poco obvia, la cual se encarga de establecer estándares, así como la hace la ANSI, la NOM, la ISO y demás. Pero en este caso únicamente va enfocado más a ingeniería mecánica. Ok. Dentro de las reglas fundamentales, déjenme ver, por ahí se está cortando un poco la presentación, entonces voy a apagar mi video. Ya. Dentro de las reglas fundamentales son unas cuantas las que siempre se debe tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos nuestro dibujo técnico, es esencial, en primero, que las medidas siempre muestren o detallen lo que sería una tolerancia. ¿Sale? Estas tolerancias apenas las vamos a empezar a tratar, no las hemos tratado, pero siempre van junto con las medidas. ¿Sabes? ¿Cuándo vamos a efectuar estas tolerancias? Cuando tengamos una referencia, cuando haya un máximo o un mínimo, o cuando estemos presentando el dibujo en forma de stock. Es decir, si ustedes se metieran a, no sé, Amazon y buscan alguna pieza, la pieza que se van a encontrar a lo mejor vendrá con el dibujo técnico de dicha pieza. Y solamente van a venir las medidas como nosotros hemos estado trabajando. En teoría hemos estado trabajando únicamente con piezas de stock. ¿Por qué? Porque no hemos metido tolerancias. Ahora, otra regla fundamental va a ser aquella en la cual las dimensiones y las tolerancias siempre deben de estar completas. ¿Para qué? Para la comprensión de las características. Es decir, no puedes tener unas sí, unas no, no puedes dejarlas a la mitad. Tienes que poner tolerancia sí o sí. Ok. Estas tolerancias se deben demostrar una vez que el producto es terminado y no debes demostrar más de lo que sea necesario. Por eso anteriormente hemos estado trabajando en general con las medidas, que les pongo unas y les omito otras. ¿Por qué les omito las otras? Porque se pueden sacar a partir de un poco de pensamiento lógico y analítico. Entonces es lo mismo que se va a manejar sobre el dibujo técnico ya de forma general según la ASME. Ahora, el dibujo únicamente debe de definir la pieza, pero nunca debe de definir el cómo se va a fabricar. ¿Ok? Las dimensiones
deben de acomodarse de tal forma en que la información sea legible de forma óptima. Nada de que se cruza por aquí, se cruza por allá, por ahí ya habíamos visto un poco, pero vamos a tratarlo un poco más a detalle. Los alambres, cables, láminas, varillas y materiales fabricados para calibrar o codificar se van a especificar mediante dimensiones lineales que indiquen el diámetro o grosor. Es decir, cuando estemos trabajando con alguno de estos materiales como tal, que van a ser para calibrar o codificar, es decir, que van a usarse como guías, se deben de especificar de qué diámetro o grosor van a ser. Y finalmente, o al menos dentro de las que les estoy explicando, se encuentra la de los ángulos de 90 grados. Cuando en el dibujo técnico tenemos un ángulo recto, no se tiene que especificar, ¿va? Esto va a ser como un poco más lógico. Si ustedes ven que hay una esquina y aparece que va a ser un ángulo recto, es un ángulo recto. No hace falta que se especifique el ángulo. Ahora, la ASME maneja dos tipos de unidades, milímetros y pulgadas. ¿Ok? Eso es para expresar dimensiones. Para expresar ángulos van a definirse únicamente los grados y ya puede ser de forma grado, minuto, segundo, como lo vemos aquí, o de forma decimal, como lo vemos aquí. Cuando trabajamos con los milímetros, siempre vamos a tratar de trabajar con la menor cantidad de números decimales posibles. Bueno, en general, ¿va? Cuando la dimensión sea menor a 1, debemos de anteponer el 0 como es este caso. Entonces debemos de poner 0.9, donde 9 pues, es el decimal, ¿verdad? No podemos poner únicamente 0.9. Cuando la dimensión posee un número entero y no posee decimal, no vamos a poner 0.0. Es decir, dejamos el número entero limpio. Y cuando usamos tanto unidad como decimal, se va a usar la menor cantidad de números. ¿Ok? Cuando trabajamos con la pulgada, vamos a ser capaces de expresar los decimales sin la necesidad de anteponer un cero, como es el caso de prácticamente o la mayoría de estos ejemplos. Y el número de decimales que vamos a expresar siempre debe de ser la misma cantidad que la que se va a expresar con la tolerancia. Más adelante vamos a ver un poquito de esto. Ya hemos trabajado con las líneas de dimensión. ¿Cuáles son las líneas de dimensión? Estas líneas que nos expresan la dimensión del apartado de la pieza a partir de una flecha o un conjunto de flechas. ¿Va? Estas líneas deben de mostrarse separados al objeto, como podemos ver aquí, y siempre debe de mostrarse alineado y en orden. Eso creo que siempre ha sido algo que hemos estado trabajando, no va a ser la excepción ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ahora, tenemos las líneas de extensión, que serían estas que ya hemos visto. En realidad casi todo ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a formalizar. Entonces tenemos nuestras líneas de extensión y siempre vamos a tener nuestra separación o el gap. ¿Va? ¿Cómo debemos de trabajar cuando se tratan de líneas cruzadas? Para empezar, vamos a acomodar nuestras líneas cuando son varias, nuestras dimensiones, de esta forma. La más chica siempre va a ir en la parte interna y la más grande se queda hasta la parte externa. De la pieza a la primera línea debe de haber una separación mínima de 6 milímetros, es decir, mínimo 6 milímetros, perdón, 10 milímetros de la pieza hasta la primera línea y entre medida y medida ya son 6 milímetros. Entonces, de aquí a aquí deben de ser al menos 10 milímetros y entre medida y medida debe de haber una separación mínima de 6 milímetros. ¿Ok?
Aquí podemos ver una pieza en la cual, bueno, no es una pieza completa, ¿verdad? En la cual tenemos una curva. ¿Qué podemos observar? Nos dan la altura de la curva y nos están dando 3 puntos de referencia. Estos puntos de referencia nos dice que es a 15, a 45 y a 60 milímetros, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? No nos está dando una curvatura. Como tal, no. Nos está dando distancias. Es decir, que de aquí hasta acá hay 45 y de aquí hasta aquí hay 8. Eso no es como lo relevante. Lo relevante es lo siguiente. Podemos ver que si estas dimensiones se hubieran puesto o a la derecha o a la izquierda, se hubieran cruzado con la línea de nuestro dibujo. Y eso es lo que siempre vamos a tratar de evitar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Direccionarlas en un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Y cuando es inevitable que se crucen las líneas o en las dimensiones principalmente, no pasa nada si la línea se cruza con la línea. Es decir, aquí podemos ver que las líneas de extensión se están cruzando. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que la flecha no va a poder sobreponerse a una línea de extensión. Es decir, como en este ejemplo, tenemos que dejar como ese espacio hueco en la flecha. La limitación de longitud o indicación de área. Hay ocasiones en las cuales vamos a estar trabajando con piezas que van a necesitar como un tratado especial en algunas partes, sobre todo con aquellos que llevan sólidos de revolución. ¿Cuáles son estos sólidos de revolución? Imaginemos que queremos hacer una pelota, ok, una esfera. Para hacer una esfera, ¿qué es lo primero que haces? Un círculo. Y una vez que tienes el círculo, ¿qué es lo que haces? Giras ese círculo sobre su propio eje 180 grados para formar una esfera. Ese movimiento es a lo que se le llama como sólido de revolución. En este caso, aquí se podría imaginar que estamos tratando un sólido de revolución. Aquí no se especifica, pero podemos imaginar que sería, ¿qué les parece? Una bujía. ¿Ok? Esta bujía va a tener un tratamiento especial en esta área del sólido de revolución. Por eso se está aquí como exponiendo esta línea punteada. Porque aquí va a haber un tratamiento especial, el cual se va a especificar en otro punto. Pasa lo mismo con la siguiente pieza. Aquí nuestra línea punteada está especificando que va a llevar otro tratamiento y finalmente en esta parte especificamos que esta área va a llevar otro tratamiento, como lo sabemos por la línea punteada que está seleccionando nuestra área en cuestión. Entonces, cuando ven este tipo de líneas punteadas, significa que va a haber un tratamiento adicional. Respecto a las guías, ¿qué son las guías? Serán o son estas mismas líneas con flecha, ¿ok? Hasta el momento únicamente estuvimos viendo las líneas o las dimensiones, pero la guía va a ser este tipo de flecha, ¿ok? Esta flecha, ¿qué es lo que nos está expresando? En primera que estábamos hablando de este círculo, ¿va? Pero es importante denotar esto. Tenemos 3 círculos, los cuales parecen ser iguales, no están equivocados, en realidad son iguales, pero la forma en que podemos estar certeros de esto es aquí. Donde expresamos la dimensión podemos ver que hay una 3x y luego el símbolo de diámetro y un 6, que es lo que significa que va a haber 3 elementos, 1, 2, 3, que lleven un diámetro de 6 milímetros. Otra forma de poder observar esto es esta línea punteada que va cruzando nuestros círculos. Tenemos otra guía con un diámetro de 5 milímetros y aquí podemos ver una línea que aquí dice 1.6 y como una flechita. Más adelante vamos a ver de qué nos está tratando esta flechita.
Lo que deben de saber en este momento es este punto. Tenemos la guía que termina en un punto. ¿Qué es lo que significa ese punto? Que se va a tratar de toda la superficie. Es decir, que toda la superficie de esta pieza va a ser plata. Plate this surface per AMS 2400. Bueno, ya nos está dando la característica de la pieza. No que sea plata. Ahí me equivoqué, perdón. ¿Va? La siguiente. Se debe de tratar de especificar todos los elementos a través de la guía, pero sin llegar a excederse. Aquí únicamente podemos ver que hay 3 curvas con un radio de 3 unidades y no son muchas. Pero en el siguiente caso, ¿qué es lo que observamos? Podemos ver que ya son más elementos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya tenemos 6 círculos a partir de una circunferencia central. Todos aquellos que estén expresados con Y están hablando de una sola pieza. Por eso dice 3x, diámetro 8.8 y aquí mismo te indica que son Y. Esta y esta van a tener un diámetro de 8.8. Las restantes, que aquí nos dice que van a ser 3x, van a ser de 8.6. El dibujo técnico se vería muy saturado si a cada una le empezamos a poner nuestras dimensiones. Entonces, todas deben de estar señalizadas, pero no significa que todas deben de tener su guía. ¿Va? En cuanto a las dimensiones, cuando tenemos nuestra línea de dimensión, vamos a llegar a tratar con algunas dimensiones de referencia. Estas dimensiones de referencia las vamos a caracterizar porque van a estar entre paréntesis. ¿A qué nos referimos? Podemos observar que esta pieza va a tener la mitad 34 y la mitad 34. Sabemos que si sumamos esto vamos a tener la dimensión completa, que sería 68, y no es necesario especificarlo. Por eso tenemos como referencia que van a ser 68. Eso pasa cuando las dimensiones lineales principales sean estas. Pero en otras ocasiones, las dimensiones lineales que se van a encontrar entre punto y punto van a ser las secundarias. Y únicamente se debe expresar una sola como la dimensión de referencia. Por ejemplo, sabemos que desde aquí hasta acá mide 60 milímetros, ¿sí? Y nos está expresando que esta mide 20 y esta mide 20, es decir, que de aquí a aquí mide 40. Si restamos 60 menos 40, obtenemos 20, que sería nuestra dimensión de referencia. Y en cuanto a la dirección en la cual vamos a expresar nuestras unidades, siempre debe de ser en horizontal. ¿Va? Siempre vamos a verlo de forma horizontal, como podemos ver en estos ejemplos, horizontal, horizontal, ok. Si de repente empiezo a decir alguna que otra pendejada, es porque no estoy acostumbrado y se me seca la boca, pero bueno. Siguiente, hablemos de los diámetros y los radios. Hemos estado trabajando hasta el momento con que los radios se van a expresar con una R y los diámetros con un círculo con una diagonal cruzándolo, como aquí. ¿Ok? Cuando estemos hablando de radios o diámetros, la flecha que va a estar señalando nuestra guía siempre debe de ir a nuestro ángulo en cuestión. ¿Va? Va a haber ocasiones en las cuales nuestro punto de referencia va a quedar muy lejos. Es decir, aquí podemos ver que este arco posee un radio de 130 milímetros. ¿Sale? Nuestro punto de referencia entonces se encontraría hasta 130 milímetros en nuestro eje X. Pero la pieza puede únicamente como tomar esta parte, luego de aquí a aquí bajar, perdónenme, de aquí a aquí bajar y luego completar la pieza así. Es decir, la pieza no necesariamente va a medir 130 milímetros. Por eso vamos a poner nuestro eje de referencia, que sería este,
Y podemos ver aquí como esta, no sé, una N, un rayito de Harry Potter, yo qué sé, ¿va? Que nos va a expresar que estamos acortando la distancia en cuestión. Pero este arco posee un radio de 130 milímetros. Cuando hablamos de diámetros, lo podemos hacer a partir de líneas de referencia, como es la cuestión aquí, o de guías. ¿Ok? Los centros de localización serían estos puntos, estos ejes que acabamos de ver. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuestro centro de localización se encuentra a 1428 y a partir de aquí tenemos el arco con radio 8. Aquí podemos ver un ejemplo, ya como tal, en el cual tenemos nuestro arco con un radio de 200 milímetros, pero no porque nuestro arco mida 200 milímetros significa que nuestra pieza mida 200 milímetros. Y nos da la referencia de dónde posicionar nuestro centro de localización. Y finalmente tenemos nuestro radio con centros que no están localizados como tal, que serían estos. Pero aunque no están localizados, los podemos tratar porque conocemos puntos de referencia que sería de aquí a aquí sube 90, una línea recta, 90 y aquí es donde se debería de especificar un poquito, más o menos, ¿va? Pero sabemos que va a cortar con 24 milímetros. La forma de expresar estos radios y dimensiones. Podemos hacerlo de tres formas. En primera, caray, perdí mi mouse. Aquí está. En primera, perdón, con un ángulo en el cual nos está expresando que nuestro ángulo va a ser de 30 grados. Un arco, la dimensión de nuestro arco es de 55 milímetros. O la cuerda. La cuerda nos está expresando la dimensión lineal entre punto y punto. ¿Va? Esta es nueva. Lo que sería el radio esférico. Como ya hemos hablado, el dibujo técnico lo que hace es pasar dibujos de segunda dimensión para poder recrearlos en una tercera dimensión. Y en varias ocasiones va a ser necesario hablar de una esfera, no solo de un radio. Para eso tenemos el radio esférico que no solo se expresa con una R, sino con una S. ¿Ok? Los extremos redondeados pueden ser parcialmente redondeados o completamente redondeados. Vamos a interpretar estos dos. Cuando sean parcialmente redondeados, se puede hacer como esta línea de extensión para poder expresar lo que vamos a estar tratando. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nuestro arco va a tener un radio de 10 a partir del centro y que se van a encontrar dos. Tenemos izquierda y derecha. O en este caso nos está diciendo que van a ser dos con un radio que no se especifica. ¿Por qué no se especifica? Porque este es un extremo redondeado completo, ¿va? Sabemos que la distancia de aquí al centro va a ser la misma distancia que de aquí a aquí. Entonces, ¿de cuánto es? De 12. No hemos trabajado con contornos irregulares, pero van a llegarse a topar con varios de estos. Cuando trabajemos con los contornos irregulares, se puede expresar de varias formas. La primera, línea de dimensión a línea de dimensión, como podemos ver aquí. Este primer punto se va a encontrar con 2 y 4.3, 5, 8.2, 15, 15, etc, etc, etc. Y cuando vayamos uniendo los puntos con una respectiva curvatura, vamos a poder obtener nuestro contorno. Pero aunque este dibujo está bien, es un poco como, está muy visualmente saturado, ¿va? En estos casos vamos a optar por el uso
de tablas en nuestro dibujo técnico, en el cual nos está diciendo que el punto número 1, que sería este, se encuentra a 2,4.3, el punto número 2 a 5,8.2 y etc, etc, etc. Esto es más limpio de ver que esto. Aunque los dos están bien, hay uno que es menos cansado de analizar. Tenemos contornos que son simétricos, pero no por eso deben de ser regulares. Aquí tenemos un arco en el cual no nos está especificando el arco, pero nos está especificando puntos de referencia, ¿va? Si seguimos este mismo trazo, llegaríamos hasta aproximadamente 120. Pero hay otra forma de expresar lo que sería con la simetría. ¿Cómo podemos expresar la simetría? Con estos símbolos que son las líneas de simetría. Entonces, cuando tengamos un objeto simétrico, se puede expresar de esta forma. Los agujeros. Vamos a empezar a trabajar mucho con agujeros, o al menos se los voy a explicar porque en realidad no vamos a agujerar nada. Pero más adelante van a necesitar conocer cómo replicar estas piezas, porque más adelante en semestres más avanzados van a hacer piezas como tal, ya ustedes las van a fabricar. Entonces es importante que sepan leer los planos. Sabemos que un agujero no es más que un círculo con un radio y diámetro, en este caso con un diámetro de 12. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Podemos ver un círculo con un diámetro de 12 unidades, 12 milímetros, pero vemos las palabras, bueno, la palabra true, que significa que este agujero se va a perforar con un diámetro de 12 milímetros completamente por toda la pieza. Entonces vas a hacer un agujero de extremo a extremo de 12 milímetros. Cuando no sea así, se va a expresar con este simbolito que nos está diciendo que únicamente nuestra perforación debe de medir 16 milímetros. Entonces tenemos nuestro círculo con 8 milímetros de diámetro, pero debe de bajar hasta 16 milímetros. ¿Ok? Aquí podemos ver una vista lateral en la cual nos está diciendo que nuestro diámetro va a ser de 7 milímetros, pero vamos a dejarlo del extremo inferior hasta el punto de la pieza en 18 unidades, 18 milímetros. Aquí pasa lo mismo. Aquí nos está expresando cuánto va de profundidad. Aquí podemos ver que de hecho nos está indicando con una línea de dimensión cuánta va a ser la profundidad. Y aquí tenemos una pieza parecida a la de arriba, únicamente que la recortamos para no abarcar más espacio, para simplificar la lectura. Agujeros avellanados y perforados. Creo que los agujeros perforados es un tanto sencillo de entender, que es una perforación, pero los avellanados. ¿Cuáles son los agujeros avellanados? Los cuales van a tener más de una dimensión en la perforación. Es decir, aquí observamos lo que sería un agujero avellanado. ¿Cuáles son? Un agujero con un diámetro de 10 unidades en el exterior. Es decir, en el exterior, en la parte exterior van a ser 10 unidades, pero en la parte interior van a ser de 6.8. Y imagínense que esto es un espacio en donde van a poner una pija, no sé. Aquí podemos ver el espacio para la cabeza de la pija, la cual nos está indicando que van a ser de 90 grados. Otra forma de verlo es lo siguiente. Nuestro agujero va a ser de 6.8 y va a bajar 20 unidades. Pero en el exterior va a ser de 10 con 90 grados. Este y este están diciendo exactamente lo mismo, pero este lo hace ver más limpio. ¿Ok? Pasa lo mismo en el de abajo, en el avellanado de abajo. Podemos ver que ahora van a ser
dos partes. Una que va a medir 20 de profundidad con 6 de diámetro y otra que va a medir únicamente 6 de profundidad pero con 10 de diámetro. Y aquí podemos ver como que esta pequeña angulatura de 120, ¿ok? Nos está diciendo lo mismo. 6 de diámetro que baja 20 y 10 de diámetro que únicamente van a bajar 6. ¿Va? Ahora, aquí podemos ver otro tipo de avellanado. Este que nos va a indicar que va a tener un diámetro interno de 6, que sería esta parte, y un diámetro externo de 10, que sería esta parte, con una profundidad de 3. Y el siguiente que nos está indicando que el interno va a tener 7 y el externo 14. Y en realidad no hay como un número mínimo o máximo de diámetros en el perforado o en los avellanados. Entonces esto se puede ir extendiendo más y más veces. ¿Ok? Ahora, el chaflán. El chaflán, ¿cómo se debe expresar? Se puede expresar de dos formas. A partir de una dimensión y un ángulo, o a partir de dos dimensiones. ¿Ok? Es muy sencillo de expresar el chaflán, es muy sencillo de entender el chaflán, pero es importante saber cómo acomodarlos. ¿Va? Cuando estamos hablando de chaflanes internos, siempre vamos a tener que poner o un grado a partir de un ángulo recto o la apertura completa. ¿Va? Y en el caso de que se exprese por dos dimensiones, en realidad, pues el ángulo se puede sacar a través de la trigonometría. Creo que ahí no hay ninguna complicación. La locación de características. ¿Va? En cuanto a la locación de características, va a estar expresando lo que sería dónde se va a encontrar determinada característica. En este caso lo podemos ver de forma rectangular, es decir, nos está dando la posición según coordenadas x, y. Bueno, dimensiones según un eje x, y. Pero hay varias formas. Otra que se maneja mucho sería la angular, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Cómo expresar estas dimensiones a partir de coordenadas rectangulares? Ya lo vimos. En primera instancia, puede ser el caso en el cual se puedan entender como coordenadas sin tener que recurrir a líneas de dimensión, o al menos no como las hemos manejado. Nos está diciendo aquí cómo se encuentra la posición a partir de un eje X y un eje Y. Pero dentro de nuestros agujeros nos están poniendo una referencia, la cual se expresa acá. Los agujeros que se caracterizan por la A van a medir 7 milímetros, por la B 4.8, etc, etc, etc. En cambio, se puede expresar directamente todo a partir de una tabla, como podemos ver aquí. Esto se entiende, pero esto es mucho más legible. Vamos a tener nuestra pieza que va a ser de 45 por 90 por 24 en un eje Z, ¿va? Y podemos observar que va a tener agujeros de característica A, B, C y D. De A, ¿cuántos van a ser? 1. Y el A1, ¿dónde se ubica? 64,38 y va a tener una profundidad de 18. Entonces a partir de esta tabla vamos a poder generar nuestra pieza con nuestras perforaciones en cuestión. Otra forma, como ya les adelanté, era la coordenada polar, la cual va a expresarse a partir de un punto de referencia o un ángulo. Sí, perdón. Se va a expresar a partir de nuestro eje de referencia con angulaturas. ¿Ok?
Por ejemplo, bueno, no metí ejemplo como tal de esta, pero pues no pasa mucho, únicamente es nuestra referencia desde este punto a este punto, cuánto va a ser, que sería en la coordenada X, y qué angulatura se ve a ir estando abriendo, o cuánto se va a estar abriendo según nuestro ángulo. Ahora, las características de repetición. Ya hemos tratado con ellas, se van a expresar con un por, con una X, un signo de por, y se va a especificar cuántos van a ser. Entonces aquí nos está diciendo que van a ser 7 agujeros con un diámetro de 8 que se van a ubicar a partir de esta circunferencia, ¿va? O en este caso que van a ser 8 agujeros con un diámetro de 8 que se van a encontrar en estas características, ¿va? De forma general ya podríamos empezar a leer como que estas características, ¿ok? Hasta aquí dejamos esta sesión. No hemos empezado a ver tolerancias, lo vamos a empezar a ver a partir de la sesión de mañana, ¿va? Porque ya son 36 minutos lo que llevamos. Y bueno, ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy generando esta clase a medianoche porque yo trabajo mejor de noche, honestamente. Y pues ustedes saben, en casa como que me sorprende que todavía no me hayan gritado que estoy hablando de noche. Pero bueno, ahora sí prendo el video. Les pido de favor que interpreten estos 3 dibujos para que refuercen lo que acabamos de ver un poquito más. Y les aviso, el departamento nos está solicitando que al menos a la semana haya 2 clases en línea. Es decir, que 2 veces a la semana vamos a estar haciendo una videoconferencia en la cual voy a tratar de que estas clases que son más teóricas dejarlas para video y en las clases por videoconferencia que ya sea un poco más práctico para poder tener como una mejor dinámica y que esto no sea tan tedioso, porque yo a fin y al cabo sé que es muy tedioso tener que ver un video de YouTube, inclusive sé que va a ser aburrido para ustedes, pero apenas vamos empezando con esto, vamos a ver cómo encontramos como estas herramientas. Entonces, al menos a la semana van a ser 2 sesiones por videoconferencia y 2 sesiones por video. ¿Por qué opto un poquito más por este 2-2? Porque así ustedes van a tener la libertad 2 veces a la semana de poder escoger el horario que quieran para la clase. Por ejemplo, los días que tengo, más bien con el grupo A que tengo la clase a las 8 de la mañana, pues si deciden empezar su clase a partir de las 9 con el profesor que sigue de mi materia, pues está bien, ya pueden ver el video de esta clase como a las 3, 4 o mientras comen, mientras desayunan, no sé. Pero les doy un poco más de libertad porque es necesario, porque en realidad no conozco muy bien en qué situación se encuentran todos. Y eso es otro punto importante que necesito que me informen. Vamos a mostrarnos excesivos, no excesivos, perdón, accesibles. Es decir, sabemos que hay gente que viene de ranchos, que llega a tener complicaciones con el internet o que llega a tener complicaciones con el equipo, ya sea una tablet, una computadora, un teléfono. Y dentro de esta clase vamos a estar siguiendo trabajando con AutoCAD. Entonces yo recuerdo que varios no tienen un equipo propio que pueda correr AutoCAD. Les pido de favor que me hagan llegar información al respecto. En este mismo video les pido que me comenten el nombre, el ID y el grupo de todos aquellos que no tengan acceso a una computadora o a un equipo con el cual podamos estar trabajando y vamos a ver cómo vamos a poder trabajar con esto mismo, ¿va? Y por último, la última cosa que se me está pasando decirles es que Aula Virtual se basa en el sistema de Moodle. Moodle es como el servidor en el cual se está trabajando. Pero como ya hemos visto, este servidor se satura mucho, entonces es muy difícil poder trabajar. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar sobre Microsoft Teams.
Con su cuenta educativa, la de AL y el ID, ustedes tienen acceso a lo que sería Office 365. Es decir, tienen acceso de forma no gratuita porque al fin y al cabo viene como parte de la colegiatura. Pero durante el tiempo que ustedes sean estudiantes van a tener licencia para trabajar con todo lo que sería la paquetería Office, ya sea Word, Excel, PowerPoint, a Publisher, etc, 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 más aparte servicios de correo, almacenamiento, y uno de esos servicios es Microsoft Teams, que es como un aula virtual, pero funcional, ¿va? Entonces vamos a estar trabajando sobre Microsoft Teams. Me imagino que varios de sus profesores van a estar trabajando también sobre Microsoft Teams, por lo mismo de que aula virtual se satura muchísimo, y ya lo demás va a ser como cuestión administrativa de nuestra parte, ¿ok? Entonces, hasta ahí dejamos esta parte. Les pido que revisen y analicen estos tres dibujos. El día miércoles va a ser nuestra primera sesión por videollamada y el jueves va a ser la segunda. Entonces espero que de aquí al miércoles ya me hayan dicho quién tiene acceso a una computadora, quién se puede conectar. El día de mañana les voy a decir cómo vamos a estar trabajando por videollamada. Todavía no estoy seguro si vamos a estar usando Zoom o vamos a estar usando Skype empresarial, porque no sé si ustedes sepan, pero Zoom está teniendo muchos problemas de privacidad con filtraciones, hackeos y venta de información a terceros que, bueno, por ahí búsquenlo en internet, todo lo que sería la situación actual de Zoom. Es algo que nunca he sido como paranoico, pero pues ahora sí me da un poco de cosita el uso de Zoom. Entonces yo creo que si no se ha resuelto esa situación sobre Zoom, nos vamos a pasar a Skype empresarial. ¿Sale? Igual es un servicio que actualmente está gratuito por la misma contingencia y vamos a poder utilizar cómo se utiliza Zoom. Únicamente se conectan a la videoconferencia y estamos hablando uno a uno, acá chido, como si fuera clase, o en su defecto, si ninguna de estas dos situaciones o ninguna de estas dos funciona, nos vamos a utilizar YouTube. Hacemos un stream y ustedes ven la clase y me hacen comentarios o ahí. Pues ahí vemos cómo lo hacemos. Pero espero que sea mejor una videoconferencia para que sea un poco más interpersonal. ¿Va? El día miércoles, no, mañana. El día de mañana les estaré dejando como la primera tarea para que suban a aula virtual las tareas. Bueno, todavía tengo que analizar bien y por analizar me refiero a consultarlo con lo que sería la academia del departamento. Si las tareas se van a seguir trabajando por aula virtual o las puedo seguir trabajando también por Microsoft Teams. ¿Va? Pero el día de mañana les dejo la primera tarea. Entonces, que tengan un buen día y pues les deseo suerte ahora que pues está la situación como está. ¿Sale? Ánimo, fuerza y que les vaya muy bien. Saludos a todos. Cuídense mucho.